Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Cristian Zabal Jauregui, soy pediatra y dermatólogo pediatra del CEPS Ciudad Perón. A su vez, soy profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Médicas de la ciudad de Santiago del Estero, de la asignatura clínica dermatológica, y hoy les venimos a presentar el proyecto de extensión universitaria que se denomina ectoparasitosis e infecciones bacterianas más frecuentes en la consulta ambulatoria. Este proyecto se va a realizar en 4 encuentros los días lunes. El proyecto está a cargo por mí y va a contar con 4 disertantes. La doctora Blanca Argañarás, que nos va a hablar el día 30 de infecciones cutáneas que ponen en riesgo la vida del paciente. El día de hoy nos habla Valentina Moisés, que es alumna de la PFO, de la práctica final obligatoria, que es el 6º año de la carrera de Ciencias Médicas, que nos va a hablar de la clínica y el diagnóstico de las principales infecciones cutáneas parasitarias. El próximo lunes nos va a hablar la Andrea Piccoli, que también es alumna de 6º año de la Facultad de Ciencias Médicas, que nos va a hablar de la clínica y el diagnóstico de las principales infecciones cutáneas bacterianas. Y mi charla se realizará el día 23 del 6, donde vamos a enfocarnos en el tratamiento y la prevención de estas principales infecciones cutáneas y parasitarias. Por eso el día de hoy solamente vamos a hablar de la clínica y el tratamiento, y con todas las dudas que tengan con respecto al tratamiento, lo vamos a hablar en la clase mía, ¿sí? Les pido por favor que las preguntas las realicemos al final y que prestemos la debida atención. Desde ya le dejo la palabra a Valentina Moisés y que tengan un muy buen día y una buena jornada. Buen día, bueno, el doctor me ha presentado, soy Valentina Moisés, soy estudiante de la práctica final obligatoria. Hoy vamos a hablar de ectoparasitosis más frecuente en la consulta ambulatoria. La primera parte de esta primera charla vamos a hablar de lo que es la clínica y el diagnóstico. Bueno, le he puesto un título que para hacer más llamativo esta clase, que son pequeños parásitos, grandes molestias. Vamos a hablar de escabiosis, que sería sarna, pediculosis, miasis y larva migrans. Empezando por una patología muy frecuente, que es la que más me voy a explayar, que es la escabiosis, que es la sarna, que es una infestación de la piel por un ácaro, que en este caso es Sarcoptes scabiei, la variante hominis. Es muy importante explicar que es muy contagiosa, que lo vamos a ver en todos los grupos sociales. Vamos a desmitificar eso de que solamente lo vemos en grupos sociales bajos. No, en todos los grupos sociales, en todas las edades, en ambos sexos por igual y en cualquier época del año. Siguiendo con la epidemiología, es una patología que es muy frecuente, que no se conoce la prevalencia exacta, pero bueno, a nivel mundial, 200 a 300 millones de personas padecen sarnas cada año. La transmisión es intrafamiliar. ¿Por qué? Porque es dentro de la familia y está favorecida por el hacinamiento. Muy importante hacer un stop y desmitificar y despejar esta duda que mucha gente le tiene, que si los animales contagian la sarna a las personas. Vamos a tener en cuenta que la sarna del humano es un tipo de sarna. Y después, de otro lado, tenemos la sarna de los animales. La sarna del humano está producida por Sarcoptes scabiei variante hominis. En cambio, por ejemplo, aquí he puesto un cuadro en donde se ve exactamente que la sarna de los perros es la variante canis. Y la sarna, por ejemplo, de los chanchos es la variante suis. El ácaro no tiene la capacidad de sobrevivir ni reproducirse en un huésped inadecuado. Por lo tanto, el huésped habitual del humano es del hominis y el humano. Y del canis, suis y bovis, en este caso perros, cerdos, vacas. La sarna humana se transmite de persona a persona. Eso, empezamos por esa parte para tener esa clara esa parte. Muy importante también hablar del ciclo biológico, porque esto nos va a ayudar a entender cuando el doctor hable en un futuro del tratamiento.
de esta infestación. Las hembras lo que hacen es, las hembras fecundadas entran por la piel excavando una galería en donde ponen sus huevos. Estos huevos van a eclosionar y las larvas van a migrar para construir la bolsa de maduración. En 3 o 4 días se forma esa larva. Y las larvas se convierten en ninfas que llegan a los 10 a 11 días a ser adultos. Y bueno, después se produce de nuevo que el macho busca a la hembra para aparearse y se vuelve a producir el ciclo. Hablando del diagnóstico, es muy importante saber que el diagnóstico de la sarna es clínico. Nosotros tenemos que tener mucho ojo para decir, bueno, esto es sarna. Y nosotros aquí vamos a hablar de lo que es el síntoma cardinal y cuál es la lesión elemental. Como síntoma cardinal, el síntoma cardinal es el prurito, la picazón de la piel, que ya la vamos a hablar bien. Y la lesión elemental es el surco de galería más la vesícula perlada. Esto ya vamos a hacer más hincapié cada uno, pero bueno, este es como un pantallazo general de lo que de los principales síntomas y lesión elemental. Y es muy importante decir que la sarna es polimórfica. ¿Qué quiere decir que es polimórfica? Que hay presencia simultánea de diferentes tipos de lesiones cutáneas en el mismo momento. Aquí vamos a empezar hablando del síntoma cardinal, que es el prurito. Que es muy importante decir que es un síntoma. ¿Por qué? Porque un síntoma no es objetivo, subjetivo. El paciente viene y te dice que le pica. Es una sensación cutánea desagradable que provoca el deseo de rascarse. ¿Y cómo es el prurito de la sarna? Es un prurito intenso que empeora por la noche. El paciente va a decir que no lo deja dormir. Es intrafamiliar, no solo le va a picar al paciente, sino a toda la familia. Va a ser unas distribuciones típicas, que ya vamos a hablar de dónde se localiza la sarna. Respeta cabeza y cuello, excepto en lactantes, que eso también vamos a ver en la localización. Y se acompaña, bueno, de las lesiones por el rascado y tiene un inicio progresivo tras ese contacto con el ácaro. ¿Por qué? Porque la causa es una hipersensibilidad, una alergia al ácaro que cada vez se va haciendo progresivo y va aumentando ese prurito. Bueno, muy importante que sepamos dónde vamos a ir a buscar la sarna. Yo quiero que esta diapositiva se la graben, que vean bien esto, porque de aquí en más no vamos a salir. Esto es donde vamos a ir a buscar dónde vamos a presentar al paciente. El ácaro ingresa en zonas de la piel del huésped en donde FINE puede penetrar. Y la distribución típica son la cara anterior de las muñecas, las caras laterales de los dedos, los pliegues de las palmas, los codos, las axilas, las rodillas, la región periumbilical y los genitales masculinos. Voy a ir pasando una foto y después voy a volver, porque aquí se ve bien, por ejemplo, cara anterior de las muñecas, caras laterales de los dedos, pliegues de las palmas, señalado ahí, axilas, rodillas y región periumbilical. Y aquí está una foto de los genitales también. Y aparte, es muy importante saber que los lactantes, la presentación va a ser universal. ¿Qué quiere decir? Todo el cuerpo, por lo tanto incluye las localizaciones típicas y bueno, además zonas que respetaba en adultas y niños ya de mayor edad. En el lactante vamos a ver sarna en el cuero cabelludo, en las caras, en las palmas y en las plantas. Aquí tengo una foto lactante. Se ve la presencia de la sarna, que es universal. Hay niños que vienen muchísimo con una presentación mucho más florida. En este caso, bueno, estas son las fotos que tenemos disponibles. Pasando las lesiones, nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a tener en la sarna lesiones primarias, que son producidas directamente por el ácaro, y lesiones secundarias. En este caso de las lesiones primarias, vamos a tener pápulas, surcos o galerías y vamos a tener vesículas. Dentro de las pápulas, bueno, es muy importante recordar que es una pápula,
que es una elevación circunscripta de la piel, de consistencia sólida, de pequeño tamaño, menor a 0,5 centímetros, que tiene resolución espontánea y no va a dejar cicatriz. Es la pápula en la sarna, la invasión temporaria de la larva. Ahí se la ve en las fotos. Siguiendo por los surcos o galerías, que son labrados por la hembra al invadir la piel, que son patognomónicas, pero son difíciles de encontrar, son color piel o grisáceo. Generalmente no va a ser lo típico que vamos a ver, miden de 5 a 15 milímetros de largo, están encurvados en forma de S. Y bueno, las vesículas, que no es lo más común de ver, que son gravedad de contenido líquido menor a 0,5 centímetros, que es resultado de la sensibilización del huésped, y bueno, se van a localizar al final de las galerías o aisladas. Me parece muy importante hacer hincapié a que rara vez nosotros vamos a ver una sarna pura. ¿Qué sería una sarna pura? Que nosotros solamente veamos vesículas, surcos, galerías, pápulas. Nosotros generalmente la presentación que nos va a venir el paciente es una sarna con lesiones secundarias también. Acordémonos que es polimórfica, vamos a hacer hincapié en eso. Son muchos tipos de lesiones en el mismo momento. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que todo esto que voy a hablar ahora lo vamos a ver en la práctica, lo vamos a ver, van a venir pacientes ya con lesiones secundarias. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de las lesiones secundarias podemos encontrar pápulas urticarianas, nódulos inflamatorios, exematización, infección secundaria y bueno, lo que se conoce como la sarna enmascarado de incógnito. Dentro de las pápulas urticarianas son, bueno, la lesión elevada de pocos milímetros a varios centímetros, que tiene un centro más claro, numerosas, de variadas formas, que tienden a agruparse formando las placas, que son pruriginosas, su duración es fugaz, de minutos a 24 horas, y el resultado de una hipersensibilización retardada tipo 4, quiere decir de una alergia, que es por los antígenos del ácaro y sus productos. O sea, es el ácaro y sus huevos, las heces, la saliva, y no del daño directo del parásito como eran las lesiones primarias. Después seguimos con los nódulos inflamatorios, que bueno, también muy importante recordar que es un nódulo, que es una lesión hipodérmica, sólida, circunscripta, lo vamos a palpar más que ver, si lo tratamos precozmente puede evitarse la cicatriz residual, y que tienen de característicos estos nódulos de la sangre. Son muy pruriginosos, son rojos amarronados de hasta 1 milímetro, también son resultados igualmente que antes de una hipersensibilidad retardada, de una alergia, bueno, persisten los antígenos del ácaro y aquí en este caso principalmente la cutícula del parásito muerto. ¿Qué es importante saber estos nódulos? Que estos nódulos pueden persistir de semanas hasta meses luego de haber efectuado el tratamiento. No es que nosotros no estamos haciendo el tratamiento efectivo. Persisten de semanas a meses. Nosotros vamos a llamarlo contra el paciente y vamos a ver que tal vez el nódulo sigue. Bueno, eso tenemos que tener en cuenta. Luego también, bueno, la exematización, que es una reacción inflamatoria secundaria de la piel que aparece sobre otra lesión preexistente, en el caso de las lesiones de la sarna o escabiosis, y que, bueno, se va a manifestar con el enrojecimiento, la descamación, el exudado y el prurito. ¿Por qué se puede producir esta exematización, esta lesión secundaria? Por el rascado propio de las lesiones que tiene el paciente, por la aplicación de agentes tópicos, por los baños excesivos con sustancias irritantes, sean soluciones desinfectantes, jabones azufrados. Y bueno, obviamente va a ser más frecuente en aquellos pacientes como niños atópicos y lactantes. Aquí vamos a parar y vamos a hacer hincapié mucho en esta parte que es la infección secundaria. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega este tipo de pacientes, nosotros cuando veamos el tratamiento con el doctor, el tratamiento es, aparte del tratamiento antiparasitario, se suma un tratamiento antibacteriano. ¿Por qué? Porque nosotros aquí hablamos de la sobreинfección, o muchas veces vamos a escuchar la palabra impetiginización, que se usan como sinónimos, es una sobreinfección bacteriana de las lesiones cutáneas que ya tenía el paciente. Es muy frecuente. ¿Y por qué la vemos? Por el rascado del paciente. ¿Quiénes son los que generalmente más rascan? Los pacientes pediátricos, bueno, pacientes adultos también que tienen un rascado intenso. Básicamente, se ve favorecida por la estructura de la barrera cutánea y la colonización bacteriana, principalmente de Staphylococcus aureus y de Streptococcus pyogenes.
Y vamos a observar. En este caso podemos observar el impétigo, que brevemente lo voy a nombrar porque la próxima charla está destinada a hablar específicamente de infecciones bacterianas, entonces ahí se va a explayar. Es una infección bacteriana que es frecuente en niños, que está causada tanto por estreptococo como estafilococo, que se manifiesta con vesículas, ampollas, erosiones, costras mielicéricas, entre otras lesiones. Que quiero que queden claros, nosotros estamos sospechando de una sarna y nos viene un paciente con este tipo de lesiones, nosotros tenemos que hacer un tratamiento aparte del antiparasitario antibacteriano. Y en este caso el dermatólogo va a ser quien imponga el tratamiento. Y bueno, también aparte de que hemos dicho del ímpetu, también podemos ver pústulas que se ven en, no sé si la verdad el cursor está marcando, pero se ven esta elevación circunscripta de la piel de contenido purulento desde su inicio. Y bueno, en eczema también se puede ver que es una variación del ímpetu con una úlcera profunda y costras gruesas. Pero lo más común de ver son tanto las pústulas como el ímpetu. También es muy importante hablar de lo que es la sarna del enmascarado o incógnito. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente o se automedica o nosotros, en el no saber de qué tipo de lesión estamos hablando, le damos corticoides tópicos. Entonces, ¿qué es la sarna enmascarado del incógnito? Es la disminución de la signo-sintomatología típica que venimos hablando, de todo esto que venimos hablando de la sarna por el uso local o sistémico de corticosteroides. Yo he puesto en la imagen lo más típico que se da, que el paciente viene y te dice, me he puesto Macril, me he puesto Hipogloss, me he puesto Betacor. ¿Y qué pasa? Cambia la morfología de esas lesiones. Y es más, hasta puede aparecer sangre en lugares diferentes a la topografía que nosotros hemos visto previamente. Y es muy importante porque el paciente va a seguir transmitiendo la sarna, pero nosotros no la vamos a sospechar, porque la morfología es diferente y las zonas también. Entonces es muy importante que nosotros no apliquemos este tipo de corticoides y que explicarle al paciente que cuando le aparezcan este tipo de lesiones no tiene que automedicarse. Bueno, parte de una variante de lo que es la sarna noruega o costrosa, que es una sarna en la que la respuesta del huésped a Sarcotis escabiei se modifica. Nosotros tenemos en cuenta y venimos hablando que la sarna es una patología muy pruriginosa. Y en este caso, la sarna no siempre es pruriginosa. En esta variante son lesiones extensas, costrosas, escamocostrosas, con gruesas partes de hiperkeratosis y profundas grietas que vamos a verla aquí sí, en cuero cabelludo, orejas, codos, rodillas, palmas, plantas y dorsos. Vamos a ver ese aspecto de corteza de árbol que se ve en las imágenes. Bueno, eso es lo que vamos a ver en estos pacientes. Se puede asemejar a una psoriasis y ya vamos a hacer el diagnóstico diferencial y es una patología que es muy contagiosa, porque por la cantidad de ácaros que tiene esa costra y por el tiempo que lleva su diagnóstico. Frecuente en personas con retraso mental, síndrome de Down, trastornos inmunitarios y SIDA. Bueno, venimos viendo mucho en poco tiempo y yo creo que por ahí uno dice, hay muchas patologías que se asemejan a esta, entonces nosotros tenemos que ver qué diagnósticos diferenciales podemos tener. Porque, por ejemplo, en primer lugar, yo he puesto una dermatitis atópica, que he hecho un cuadro comparativo que trató de diferenciar algunas que otras cosas, pero destaco que, por ejemplo, al inicio es súbito en la escabiosis, está en el contagio, en cambio, una dermatitis atópica es crónica, la persona tiene antecedentes personales de atopía, de asma, las dos son muy pruriginosas, el prurito de la escabiosis es nocturno, en la dermatitis atópica no es que predomine durante la noche, empeora con la cerosis, que sería la sequedad de la piel. El contagio, la escabiosis es altamente contagiosa, en cambio la dermatitis atópica no es contagiosa. La palabra interfamiliar va a sonar mucho en la escabiosis. La escabiosis es interfamiliar. Los convivientes también tienen la patología, en cambio la dermatitis atópica no. Después de lesiones elementales, bueno, lo que venimos hablando de la escabiosis, en cambio la dermatitis atópica es un eczema seco húmedo con engrosamiento. La localización
ahí vemos que también está en la cara anteriores en las caras anteriores de los brazos. En cambio, en este caso, también tiene otras, por ejemplo, la flexura en la mejilla, que, por ejemplo, la sarna respeta en la mayoría de los pacientes lo que es la cara, y la dermatitis atópica no. Entonces, es muy importante recalcar que es algo crónico, a diferencia de la escabiosis, que es algo súbito, y después que no es contagioso, no es intrafamiliar. Después la deshidrosis. ¿Por qué es muy importante la deshidrosis? Porque la deshidrosis, la presentación es muy parecida. La presentación también se va a dar en las caras laterales de los dedos. Vamos a tener lesiones parecidas. En este caso, la deshidrosis tiene vesículas agrupadas y hemos hablado que la sarna podía tener vesículas. Pero la deshidrosis es una patología crónica, que el paciente te va a venir y te va a decir, he tenido esto, me ha pasado, me he estresado por tal cosa y ha vuelto a aparecer estas lesiones, doctor. En cambio, la sarna, como hemos dicho, es algo súbito, intenso, que va progresando. Y es altamente contagiosa. La deshidrosis no es contagiosa, no es interfamiliar la deshidrosis, a diferencia de la sarna que sí. En tercer lugar tenemos el líquen plano. El líquen plano también es pruriginoso, también presenta pápulas, también tenemos una localización muy parecida, pero bueno, en este caso no es contagioso, no es intrafamiliar, no va a estar en todas las localizaciones de la sarna. Vamos a tener que, si bien si es pruriginosa, no predomina por la noche, es un producto que es constante. Y diferentes cosas que te van haciendo ese diagnóstico diferencial. Bueno, patología que lo van a ver mucho, que es la varicela. La varicela también es polimórfica, también va a tener la presencia de muchas lesiones en el mismo momento. También es pruriginosa, pero el prurito que tiene la varicela no es de predominio nocturno, sino es durante todo el día. Vamos a ver lesiones parecidas, porque también, bueno, en este caso la varicela tiene vesículas, una base eritematosa, costras. La distribución, la localización no es la misma, pero bueno, nos va a hacer que nosotros pensemos si es una sarna o es una varicela. Son contagiosas ambas. Es muy importante destacar que la escabiosis es progresiva, en cambio la varicela es autolimitada. Llega a los 7 días y se autolimita. ¿Qué es importante? La varicela tiene fiebre, la escabiosis no. La varicela tiene fiebre y el brote. En cuarto lugar tenemos la psoriasis, que también es una patología pruriginosa. Tiene las lesiones, en este caso son placas eritematosas con escamas blanco nacaradas. Vamos a hacer más que nada el diagnóstico diferencial con lo que nosotros hemos visto la variante de la sarna, que es la sarna noruega, que la localización es diferente, pero puede tener en ciertos lugares parecidos a la sarna, que el contagio en este caso no es contagiosa, no es interfamiliar y es crónica, a diferencia de la sarna. Aquí hago una diferencia entre lo que es la sarna noruega y la psoriasis, que la sarna noruega tiene esas costras gruesas que hablábamos, grisáceas que pueden desprenderse. También la psoriasis tiene las placas eritematosas bien delimitadas con escamas blanquecinas. Bueno, pasando a otra patología en este caso, que es la pediculosis, que son los famosos piojos, que es una enfermedad provocada por pediculus capitis, que es el piojo de la cabeza principalmente. Es muy contagiosa, sea en cualquier época del año, pero lo vamos a ver más en verano y en climas cálidos. En todas las edades, es más frecuente en los niños, pero lo vamos a ver en todas las edades. En ambos sexos, pero predominan las niñas y en todos los grupos sociales. Es una patología que es muy frecuente, que también tiene transmisión intrafamiliar, es una endemia mundial, que se forma aproximadamente de 6 a 12 millones de infestaciones anuales. Hablando un poco de el piojo, propiamente dicho, no propiamente dicho sería Pediculus capitis. Si hablamos de piojos, el piojo de la cabeza es un piojo adulto, blanco grisáceo, el adulto es blanco grisáceo, de 4 milímetros de diámetro, con patas que están adaptadas para aferrarse al pelo.
hematófago, se alimenta cada 3 a 4 horas y queda, bueno, aquí he señalado algunas cosas en rojo que es importante de acordarse. La hembra vive hasta 40 días y es capaz de poner 300 huevos, aproximadamente 10 por día. Los huevos en el cuero cabelludo van a estar ubicados generalmente en la nuca y en la región preauricular. La incubación de estos huevos es aproximadamente 8 días y las ninfas tienen 3 mudas hasta alcanzar su madurez. ¿Cuánto puede vivir un piojo fuera de la cabeza del huésped? Hasta 24 horas. Aquí levemente he hablado del piojo o la villa del pubis, que es diferente a la morfología al piojo de la cabeza, que es un redondeado con patas delanteras muy delgadas en contraste con las de atrás, que son gruesas. Vuelvo a repetir, el ciclo biológico, ¿para qué lo explico? Porque nosotros en el futuro vamos a hablar del tratamiento. Entonces, es muy importante que prestemos atención a cómo es el ciclo para después entender por qué se hace de tal manera el tratamiento. El huevo liendre, como hemos hablado, se incuba, habíamos visto 8 días, aproximadamente de 8 a 10 días. Después la ninfa, que tiene 3 mudas, pasa a ser, a los 10 días, alcanza su madurez. Y el piojo adulto de 28 a 40 días es su ciclo de vida. Y bueno, se repite el ciclo. Y bueno, ahí se repite de nuevo que de 150 a 300 liendres, que serían los huevos. Aquí he puesto un flyer que me parece que es muy importante porque desmitifica algunas cosas y nos dice sí a otras, que bueno, los piojos no vuelan, no saltan, no se contagian en las piletas, no están relacionados a los malos hábitos higiénicos y es importante no usar pediculicidas previamente como prevención por si un niño ha ido con piojos al colegio. No. Después, ¿qué sí? Bueno, lo que hemos hablado, que viven hasta 40 días en la cabeza, que niños infectados pueden asistir a la escuela, que las liendres son difíciles de eliminar y que, bueno, que el cabello corto recogido ayuda a prevenir el contagio. El diagnóstico, igual que la anterior es clínico. Nosotros vamos a ver el piojo. Síntoma cardinal, el paciente va a venir y te va a decir que le pica. Es el prurito, principalmente en las zonas donde se depositaban los huevos, ¿verdad? Que era la región occipital y la región retroauricular. Aquí he puesto una imagen que dice cómo se puede contagiar, que el contacto es directo, principalmente de cabeza a cabeza, también al jugar, al compartir cama, en las actividades deportivas, al compartir objetos, los famosos fondos. Como complicación, podemos tener exematización o empetiginización, que sería aquí pueden producirse infecciones secundarias por rascado, infecciones bacterianas, que son las piodermitis, que vamos a ver que muchas veces los pacientes vienen con adenopatías occipitales. Esto también es muy frecuente de ver en la práctica clínica. Y bueno, hacer un alto y decir que si se pone rojo, caliente o hinchado o se forma una costra amarilla que indicaría una infección secundaria, derivamos al dermatólogo. Aquí vemos dos imágenes en donde se puede ver la exematización y en la otra imagen donde se puede ver lo que es la impetiginización. Dentro de las complicaciones que bueno, lo venimos hablando, dentro de que hemos dicho, exematización de la piel, irritación, escoriaciones por el rascado, la sobreinfección bacteriana, la alteración del tallo piloso, pelo ralo, seco, opaco, alopecia leve por el uso del peine fino y el rascado. A ver, la pediculosis no da alopecia, lo que da la alopecia es el uso del peine fino y el rascado, pero nosotros no vamos a tener alopecia por la pediculosis, propiamente dicho. Y dejo por último hablar de lo que es el pediculoide, que es una reacción papular que es secundaria a la infección. O sea, nosotros vamos a ver una reacción papular que va a estar en la región del cuello, el dorso, el tronco, que es secundaria a la respuesta del huésped a el parásito. Y nosotros por ahí decimos a qué es parecido esta patología. Bueno, en este caso hay que hacer el diagnóstico diferencial con caspa, que para poder diferenciarla, ¿qué podemos hacer? Podemos buscar las liendres, los huevos de las liendres, están bien adheridas al tallo piloso, a diferencia de las escamas de la caspa que se deslizan con facilidad. Nosotros las liendres las vamos a ver y vamos a ver algo que nos saltamos con facilidad.
En cambio, las escamas sí se desprenden solas. Y ahí, bueno, dermatitis seborreica, que podemos confundirlo con una sobreinfección bacteriana de la pediculosis, pero en este caso la dermatitis seborreica tiene escamas grasosas, amarillentas, en cuero cabelludo con prurito leve, que no es contagioso y sí las liendas. Por lo tanto, el diagnóstico tampoco se lo puede hacer si uno lo sospecha. Y vamos a hablar mínimamente de algo que hemos mencionado anteriormente, que es la ladilla o pediculosis del pubis, que es producida por el piojo del pubis, en este caso diferente. Nos hemos visto que la morfología era diferente, que era un piojo redondeado, que tenía las patas de adelante finas y las de atrás gruesas, que en este caso sí aumenta con la falta de higiene y la promiscuidad, que la transmisión por vía sexual es frecuente. ¿Y qué va a venir diciendo el paciente? Que tiene mucha picazón, que en este caso es el prurito a nivel del pubis. Nosotros vamos a encontrar parásitos adultos, en este caso sus cabezas se meten en el folículo piloso. También podemos ver liendres. Muchas veces necesitan magnificación de una lupa para verlos, otras veces se ve. Y el hábitat de este piojo del pubis es el vello pubiano, pero también puede extenderse por el pelo del abdomen, el muslo, las axilas, incluso cejas o pestañas. Y generalmente respeta el cuero cabelludo, que es el hábitat del pedículo capitis. ¿Qué es sugestivo para el diagnóstico? Ver los puntos rojos en la ropa interior. Viene un paciente que te dice que ve puntos rojos en su ropa interior, son las deyecciones hemáticas del parásito. Pasando a la tercera patología, que está relacionada con la cuarta, que es la Larva migrans, vamos a hablar de la miasis, que es una infestación de tejidos vivos por larvas de insectos dípteros, en este caso las moscas. La más frecuente en la Argentina es Dermatobia minis. ¿Qué factores predisponen a que un paciente tenga miasis? Heridas abiertas, supurativas o úlceras, una inadecuada higiene, climas cálidos y bueno, hay como que frecuente en el norte propio de sus climas. Dentro del ciclo biológico, que también es para que en un futuro el doctor explique el tratamiento, básicamente es que la mosca deposita sus huevos en mosquitos. Estos mosquitos son los que van a ir a picar al humano y van a liberar esas larvas que penetran en la piel. Es una diapositiva un poco abrumadora con mucha información y más que nada un pantallazo para explicar que la miasis se clasifica en cavitaria y en cutánea. La miasis cavitaria es la que va a afectar en primer término a todo lo que es la extremidad cefálica, senos paranasales, conducto auditivo externo, y que puede pasar, va a generar procesos mutilantes y complicaciones serias en el futuro. A ver, tengo aquí bien. Eso es una miasis cavitaria. La miasis cavitaria, aquí vemos un otoscopiando, se ve el conducto auditivo externo. Después, lo que más nos importa hablar son de las miasis cutáneas. En este caso, las miasis cutáneas, la miasis forunculoide es la que más voy a hacer hincapié. Son lesiones dérmicas de aspecto forunculoide con un orificio central, el cual en un primer momento va a ser difícil de identificar, que contiene la larva en su interior, que sale en términos de aproximadamente 2 a 3 semanas. La forma lineal rampante es la larva migrans, que ya voy a explicar, es una larva que migra bajo la piel dibujando trazos caprichosos. Y la forma subcutánea con tumores ambulatorios, suena difícil, pero básicamente son tumefacciones profundas y dolorosas que a los pocos días van a desaparecer y después van a aparecer a poca distancia. A las 10 semanas se desarrolla un forúnculo que está localizado en la zona superior del tronco, el cual se ulcera y permite ver larvas que por lo general salen hacia afuera. Aquí me explayo un poco más en lo que es la miasis forunculoide, que es una lesión, repito, nodular dolorosa, pruriginosa, similar a un forúnculo con un orificio central por donde respira la larva, que puede eliminarse lesiones en ese orificio central. El paciente te dice que tiene sensación de movimiento interno y bueno, se puede confundir con un absceso, un forúnculo o un quiste. El diagnóstico es clínico, más el antecedente epidemiológico y la confirmación es que se ve a la luz. El test útil es la salida de burbujas al aplicar agua, que básicamente te explica que la larva está viva. Aquí vemos imágenes de la miasis forunculoide.
Y como última patología, que ustedes se preguntarán por qué vamos a hablar de una patología que no se ve tanto en la Argentina, o sea, propia de la Argentina. Porque la mayoría de los argentinos van a vacacionar a Brasil y después vienen con estas patologías y nosotros tenemos que saber cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. Entonces, la larva migrans es una infección cutánea que está causada por la introducción de larvas de nematodos, principalmente Ancylostoma brasilensis y Ancylostoma canina. ¿Cómo se adquiere? Aquellos personas que tienen contacto directo con suelos o arenas contaminadas con heces de perros o gatos infectados, que son los huéspedes definitivos. Nosotros somos huéspedes accidentales. Es frecuente en zonas tropicales y subtropicales, especialmente en playas y áreas rurales. Entonces nosotros, posterior a las vacaciones, vamos a ver muchos pacientes con esta patología y tenemos que sospechar. Bueno, aquí parte del ciclo biológico que también va a explicar el tratamiento futuro, que nosotros somos huéspedes accidentales, que nosotros vamos a pisar suelo, vamos a tener contacto con suelo contaminado con heces de perros o gatos, por donde va a ingresar la larva a nuestro cuerpo. ¿Qué vamos a ver? En este caso, pápulas eritematosas que van a y después se dibuja un trazo, un trayecto tortuoso, caprichoso, muchas veces se dice, que es muy pruriginoso y que en donde generalmente se ubica en las extremidades, que en este caso son pies, manos, en rodillas y en glúteos, pero también pueden aparecer en otras partes del cuerpo. Y es muy importante explicar que, como nosotros hemos dicho, no somos huéspedes accidentales. Entonces la larva no puede completar su ciclo en el ser humano y habitualmente muere en 2 meses hasta un máximo de 6 meses. Eso va a ser importante que lo tengan en cuenta para que en el futuro viene el tratamiento de este problema. Bueno, hasta ahí va la clase. De ahora en más estoy abierta a cualquier duda que tengan, los escucho. Hacer el audio de la fondo. Más allá de todo, la clase va a quedar grabada, entonces las dudas que tengan de las patologías con respecto a los diagnósticos diferenciales, lo pueden ver de ahí. ¿Les quieres contestar la Sí. diferencia entre el líquen plano y...? Sí, Y sí. traigo la diapositiva para que se vea mejor. Porque, perdón, claro. Los cuerpos y cuero cabelludo. Frecuente en cabellos. Aquí está. Bueno, aquí un poco de la diferencia con líquen plano, he tratado de hacer un cuadro comparativo, que algo que me olvidé de mencionar dentro de la localización típica es que es frecuente en boca, en cuero cabelludo, en genitales, lo cual no es frecuente en la escabiosis. En este caso sí va a tener una localización
similar, porque el CADE interna de las muñecas es una localización también del escabiose o sarna, que nos va a hacer dudar, porque también son pápulas poligonales púrpuras, pruriginosas, pero es una patología que no es contagiosa, que no es intrafamiliar. No va a venir el paciente diciendo que toda la familia le pica, toda la familia le pica la zona en donde tiene el brote. No. El prurito no va a venir el paciente diciendo que le pica y no le deja dormir por las noches. Es un prurito que es constante el de líquen plano. No no empeora por las noches. Vamos a ver afectación sobre todo en mucosas, cosa que no vamos a ver en la sarna. Y bueno, más que nada basarnos en qué, en la sospecha de si alguien más en la familia está con la patología y si, bueno, en este caso el líquen plano no es contagioso. Y también vamos a ver que se puede presentar en región lumbar, tobillos, que es la región típica, en este caso, la localización típica. Con respecto al tema de cura bichera y para el tratamiento de la miasis, es el tema de los tratamientos de la ectoparasitosis que acabamos de mencionar aquí, lo vamos a tratar en el encuentro del día 30 del 6. ¿Alguna duda más que tengan con respecto a la patología? ¿Alguna de estas patologías que hemos tratado? Son patologías muy frecuentes en la práctica ambulatoria, son patologías que lamentablemente hasta el día de hoy siguen habiendo muchos errores con respecto al diagnóstico, por eso hemos hecho tanto hincapié y nos hemos detenido en el tema de los diagnósticos diferenciales, sí, porque al tener tanto polimorfismo lesional, que hablamos de tantas lesiones en un paciente, lleva muchísimo a la confusión tanto para nosotros los dermatólogos como para un pediatra que hace o un médico de medicina familiar. Por eso es tan importante conocer esta patología. No, el escabiose en lactantes no respeta zonas, es universal. Vamos a ver en todas partes del cuerpo, de la cabeza a los pies. Hay pacientes que van a venir totalmente con toda la presentación, o sea, todas las lesiones en todas las partes del cuerpo. Nosotros cuando veamos un lactante, tenemos que decir que la presentación es universal y si vemos las lesiones de la sarna, no dudar, el diagnóstico es clínico. Y más allá de todo eso, no nos olvidemos que todo lactante que viene con estas lesiones que nos hacen dudar porque están de la cabeza a los pies y tenemos muchas cosas en la cabeza, siempre preguntemos, ¿les pica a alguien más en la casa? No se olviden que los pacientes no tienen que estar igual que el lactante. Pueden tener solamente prurito, pueden tener 2 o 3 pápulas. A otra cosa muy importante también, el tema de los hábitos higiénicos modifica la aparición de lesiones a nivel de la piel. Por lo tanto, pacientes que tienen una muy buena higiene van a tener muy pocas lesiones, a diferencia de pacientes que tienen muchísimo hacinamiento y poca higiene. Generalmente si está empetiginizada, nosotros vamos a ver, sí, a ver, vamos a poner la imagen. Nosotros para tener este tipo de lesiones tenemos que pasar por este tipo de lesiones. Tenemos que pasar por una vesícula, por una ampolla, por una erosión y una costra. Nosotros para tener una costra previamente tenemos que tener la desecación de algún tipo de sustancia, airosa, hemática. Entonces, para que esto se forme, generalmente el linfético es una evolución de una vesícula con contenido de menos de 5 milímetros, si es más de 5 una ampolla, que luego se destecha y forma una erosión y luego de
de esas secreciones se forma posteriormente una costra, que en este caso, en el caso del impétigo, es una costra, puede ser mielicérica, que es ese color miel característico, es, claro, es húmeda. Entonces nosotros ya, pacientes con este tipo de lesiones, ya sospechamos que está impetiginizado. Y no es solamente impétigo, o sea, porque impetiginización e impétigo no es lo mismo. Impetiginización es un sinónimo de sobreinfección. El impétigo es una patología producida por Streptococcus estafilococcus. A ver, ya paso la diapositiva, que se... Bueno, no estoy pasando, pero también podemos ver pústulas. Ha trabado, chicas, el... Se va lento, pero sí, queda un poquito. Sí. ¿Cuál es, vale? Infección. Infección secundaria, y saber pasada. Sí, se tilda. Esa es. No significa. La que sí, sí lo puedes pasar. Sí, la que se ve las pústulas, exactamente. Ellos están viendo por las orejas. Bien. También podemos ver lesiones como pústulas, que es muy común ver en pacientes con sarna. Ya, bueno, en el tema de es más difícil de ver, pero se puede ver como una variación del impétigo que hemos hablado anteriormente. Va a venir un paciente, generalmente, como hemos dicho, son lesiones polimórficas, no va a tener las lesiones primarias nada más. Va a venir con lesiones secundarias y ya cuando nosotros sospechemos que está infectado, ya cambia también el tratamiento. No sé si ha quedado claro o hay alguna otra duda. Acabo de leer también que preguntaban si podía dar adenopatías la pediculosis. Y sí, realmente cuando una pediculosis se sobreinfecta, da adenopatías a nivel occipital. Suele verse mucho en pacientes con pediculosis. ¿Y por qué es importante conocer si el paciente está sobreinfectado dentro de una escabiosis? Es importante conocer si el paciente está sobreinfectado, teniendo en cuenta las lesiones que Valentina acaba de describir perfectamente, por el tema de que si el paciente está sobreinfectado o está eczematizado con una reacción alérgica primero, lo primero que hay que hacer es tratar, eso después lo vamos a ver bien en mi clase, pero lo primero que hay que hacer es siempre tratar la eczematización, tratar la infección secundaria y después realizar el tratamiento intrafamiliar de la escabiosis. Por eso es importante conocer estas complicaciones. No todos juntos, sino primero, en un primer tiempo, realizar el tratamiento de la sobreinfección y de la eczematización. Y en un segundo tiempo, realizar el tratamiento intrafamiliar a todos los convivientes, por eso repetimos tanto lo mismo, de la escabiosis. ¿Alguien más que tenga alguna duda, chicos? Igualmente la clase queda grabada. Pueden parar detenidamente las diapositivas. También hay muchos cuadros comparativos que se los ha pasado rápido. También las imágenes de todos los tipos de lesiones que he explicado están prestas para si hay alguna duda. ¿Por dónde se lo puede ver grabado? Me pregunto. En la página. Con el canal de YouTube del Sepsi. También el tema de la localización de la sarna, que es muy importante tenerlo en cuenta. También parar la diapositiva, verla de nuevo y buscarla en isozonas. No quiero que se confundan con por ahí la bibliografía es muy extensa.
Entonces, muy importante por ahí tener en claro lo principal, lo preciso, no explayarnos porque muchas veces vamos a buscar en otros lados y nos buscamos en las zonas de la localización típica. Si alguien quiere el Power, pueden escribir al mail y nosotros se lo pasamos. Ahí tal vez es más didáctico para ustedes, para no tener que estar parando el video y si lo quieren compartir. Más allá de eso, después tenemos el material para difusión en sus centros de salud, que lo vamos a mandar al terminar todos los encuentros de prevención de estas patologías que son tan frecuentes. Por medio de un flyer que se lo podemos mandar a una casilla de correo electrónico y ustedes lo bajan y lo imprimen para o poner en salas de espera o distribuir a los pacientes como a ustedes les guste. ¿Una pregunta más? ¿Una duda más que la podemos subsanar en este momento? Igual, repito de nuevo, para los que recién ingresan, el tema de prevención y tratamiento lo vamos a tratar en la última clase. Perdón, en la clase de El 23. el 23 del 6 de este mes. Bueno, vamos finalizando esta primera charla. La verdad agradezco a todas las personas que ya se hayan podido conectar y la hayan podido escuchar. Igualmente la clase queda grabada. Es una clase que es sencilla y es principalmente para poder orientarlos en las principales patologías parasitarias y dar un hincapié en lo que es clínica y diagnóstico. Que posteriormente se va a seguir con lo que son principales infecciones bacterianas y en las próximas charlas con lo que es el tratamiento de las mismas. Desde ya, desde mi parte, les doy las gracias por estar presentes en esta disertación y estamos abiertos a las dudas y les pedimos, los invitamos a participar en los próximos encuentros. Igual cuando hagamos la charla del 23 del 6, cuando hablemos de las principales infecciones, el tratamiento y prevención, vamos a hacer una síntesis de nuevo del tema de la clínica, por las dudas les haya quedado algún tipo de duda. Bueno, desde ya les deseamos una muy buena mañana
y lo que necesiten estamos a su disposición. Que tengan muy buen día. Chao, nos vemos, buen día.